Hola, buenos días, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor le doy, primeramente, ¿verdad? Porque me ha dado esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes una vez más. Y quería enseñar algo que siempre tuve deseo de enseñar, pero hasta ahora se da la oportunidad de enseñar esto. Y quería que pusieran atención sobre esta enseñanza porque es muy importante, sobre todo cómo leer la palabra del Señor para poder discernir la palabra del Señor correctamente. Primero quiero que leamos, antes de todo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Que hay una razón el por qué el Señor habla de esta manera. Miren lo que dice aquí. El versículo 15 dice, de 2 de Timoteo, capítulo 2. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ok. Entonces nosotros debemos de meditar esto. ¿Cómo podemos trazar bien la palabra del Señor? Pues es lógico que nosotros debemos de leerla. Y cuando nosotros leemos y pedimos guía al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿verdad? A cómo qué es lo que el Señor quiere decirnos. No lo que dice el hombre. Es muy importante, ¿verdad? Como dice el tema, la importancia de leer las cartas. ¿Por qué es muy importante? Bueno, es muy importante porque al leer las cartas nos damos cuenta, por ejemplo, ustedes saben que la Biblia, no tenía números, ¿verdad? Porque eran pergaminos, todo lo escrito, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. No venía con números. Un ejemplo, voy a inventar, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Estoy escribiéndole a mi hijo. Hola, hijo, espero que estés bien. Quería decirte que te extraño mucho, no te he visto en una semana. Y agregando unos cuantos, unos 2 párrafos, ¿verdad? Pero entonces, si yo leo una parte de un párrafo y está en medio de la carta, no se va a entender lo que yo estoy hablando. ¿Me explico? Entonces, he estado meditando mucho sobre el error de la doctrina y esto nos lleva a un discernimiento erróneo, que es, ¿verdad?, de enseñar herejías. Y esta es la razón. Nosotros no leemos las cartas como el Señor nos mandó. ¿Ok? Vamos a irnos a Colosenses capítulo 4. Vamos a leer. Después vamos a leer en Tesalonicenses para podernos ir al Viejo Testamento. Y vamos a ver, ¿verdad? El error. Vamos a encontrar el error que hemos estado cometiendo como iglesia. Y esta es la razón que ha entrado la herejía, ¿verdad? Y todas estas falsas doctrinas, falso evangelio. Capítulo 4 de Colosenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice así. Os saluda Lucas, el médico, amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Habían hermanos que estaban congregados en la casa, ¿verdad? Esto no se trata de estar congregado
en un local donde todos pagan, ¿verdad? Era en las casas también. Versículo 16 dice, y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y la de la Laodicea, que la leáis también vosotros. No está hablando solo de una iglesia, está hablando de todas, ¿verdad? Y decid a Arquipo, mira por el ministerio que tú has recibido en el Señor para que los cumplas. Muy importante, ¿verdad? La salutación de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Termina el versículo 16, lo que dice, y cuanto esta carta fuere leída entre vosotros. No está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, se le fue dado a Pablo, ¿verdad? Estas instrucciones es dada por el Señor. Pero miren lo que dice, lean estas cartas. No dijo, lean este párrafo, lean este versículo. ¿Me explico? Para poder entender el contexto hay que leer la carta completa. ¿Me explico? Por eso hay error de doctrina, por eso hay herejías, y por eso se habla también hasta de un falso evangelio. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a encontrar el error grandísimo que hemos cometido todo este tiempo. Porque a los falsos no les conviene que uno conozca la verdad. Capítulo 5, versículos 25-28 dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo, conjuros por el Señor, suplicándonos, ¿verdad? Que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. No está diciendo lean este versículo o este párrafo. Las cartas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Miren, hay mucho error de doctrina por esta razón. Hay mucho peso en el cristiano por esta razón. Hay muchas almas que se pierden por esta razón. Y estos son armas que utiliza el enemigo. Recordemos que la serpiente, Satanás, utilizó la palabra del Señor manipulándola, ¿verdad? Para hacer pecar a Eva. También Satanás manipuló la palabra del Señor tentando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Satanás utiliza la palabra de Dios para usarla, ¿verdad? En contra de Dios. Entonces, podemos ver ejemplos también. Vamos a Nehemías. Vamos ahora a irnos al Viejo Testamento. A Nehemías capítulo 8. Y vamos a probar que esto se practicaba también en el Viejo Testamento. Nehemías. Nehemías está antes de Job. Perdón, de Esther. Capítulo 8 dice, versículo, dijimos, bueno, el capítulo 8, versículo 1 al 3. Escuchemos lo que dice aquí. Y juntóse todo el pueblo con un solo hombre en la paz que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó el Señor a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación. Delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué bárbaro, la verdad, qué tristeza que aquí dice, se leyó desde el alba, desde el alba hasta el mediodía. Ahora nos cuesta escuchar una hora, ya no nos gusta, después media hora de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero bueno, ahora en Nehemías capítulo 9, versículo 2 al 3, dice: y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron y adoraron al Señor, su Dios. Lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Que es mejor cuando leemos la carta completa o el capítulo completo y no solo sacar un versículo. Por ejemplo, Joel, capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Se acabó, saco mi enseñanza. ¿Ok? Pero este es el problema. Entonces, yo voy a hablar de muchas cosas, pero ¿cómo sé yo cómo van a saber los demás que este es el contexto que de verdad estoy yo enseñando? ¿Me explico? Entonces, si leemos Joel capítulo 2 completo el capítulo, vamos a entender. Si no, vamos a alimentarnos de lo que está hablando este varón, y yo voy a enseñar y voy a aprender esto y voy a enseñarle a otro, y estamos pasando una herejía sin que nos demos cuenta. ¿Ok? Por eso es muy importante de leer el capítulo completo, si es posible, todo el libro completo, para entender qué es lo que está diciendo el Señor. Vámonos a Hechos capítulo 13. Hechos o Actos capítulo 13. Versículo 14 al 15. Hechos 13, 14 al 15. Dice así: y ellos, pasando de Perges, vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se asentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones y hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Se leía el libro, se escogía un capítulo, me explico, como Jesucristo. Jesucristo claramente lo dice la palabra del Señor, que Jesucristo leyó sobre Isaías. Y Jesucristo, él paró después de leer todo lo completo de Isaías. Jesucristo, de unos versículos, paró, pero eso fue después de la lectura, paró para decir: este versículo significa que esta profecía se está cumpliendo, y está hablando de mí, dijo Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, se leía el libro para poder después argumentar, hacer preguntas y hablar. Y esto lo habla el apóstol Pablo cuando dice que la mujer calle y que la mujer le pregunte a sus maridos si quieren aprender hasta que lleguen a su casa, porque las mujeres no podían hablar. Y esto les duela o no les o a como lo quieran tomar, ¿verdad? No es que el Señor sea machista, sino que la mujer tiene la boca muy floja. Y esto hay que aceptarlo, ¿verdad?
Bueno, esto lo van a aceptar las mujeres que son de verdad mansas y humildes, ¿verdad? Como la palabra del Señor enseña. Pero esta orden viene de Dios y Él tiene sus razones, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice en Hechos, vámonos unos capítulos más, 15 al 21. Y dice así: porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada sábado. Se leía, me explico, se leía y se conversaba. Por eso se llamaba una asamblea, donde se leía, ¿verdad? Y levantaba la mano uno, hablaba de lo que había entendido, y esto se hablaba en todo. Eso se llama la asamblea, ¿verdad? Y otra vez, la mujer no se le permitía hablar. Vamos ahora a Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así: y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la región de alrededor, y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Leer. Se leía la palabra de Dios. ¿Ok? Y esto no tiene nada diferente con lo que nosotros experimentamos al leer el Nuevo Testamento. Porque es igual. Leímos estos versículos que vimos, ¿verdad? En Colosenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 25 al 28. Que estas cartas sean leídas a la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ustedes nunca se han preguntado esto. ¿Por qué razón? Pues el Señor tiene sus razones y Él lo sabe todo. Es decir, ¿quién profetizó que vendría herejías? ¿Quién profetizó que íbamos a estar en la apostasía? Pues el Señor. Él sabe lo que hace. Y nosotros lo que debemos de hacer es ser obedientes. Ser obedientes. Ahora, si uno, por ejemplo, esto ayuda mucho. Vamos al capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a leer algo aquí muy importante. Voy a leerlo del 1 al 11. Escuchemos bien lo que dice aquí. Porque todo sumo sacerdote, versículo 1, perdón, capítulo 5 de Hebreo, vamos a leerlo del 1 al 11. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido en favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y de los errados, porque él también está rodeado de flaqueza, por causa de la cual debe, como por el pueblo, así también por sí mismo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado de Dios, como la fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente. Jesucristo no puede ser suplantado. Eternamente, según el orden de Melquisedec, tomó el puesto de Melquisedec, el cual en los días de su carne, cuando él hubo ofrecido oraciones y suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía salvar de la muerte, fue oído en que temía. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que padeció,
y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna, no temporal, para todos los que le obedecen. Pero ¿a qué se trata la obediencia? Está hablando del evangelio. A los que obedecen son los que oyen. Los que oyen y aceptan lo que él, ¿verdad?, ofreció y sigue ofreciendo. Y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos muchas cosas que decir y difíciles de declarar, por cuanto sois perezosos de oír. Ahora escuchemos, aquí está la exhortación. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuál sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. Vamos a leerlo todo. Que cualquiera que usa de leche es incapaz en la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los que son maduros, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir así el mal como el bien. ¿Vieron? Es la palabra del Señor que es la que nos va a mantener firmes, ¿verdad? Cualquier engaño, vamos a verlo. Pero si nosotros mantenemos la palabra del Señor, la leamos, no solo leamos el versículo que nos dan, que esto es lo que está hablando, afirmemos. Nosotros tenemos el derecho de confirmar. Cuando el apóstol Pablo predicaba en unos lugares, habían hombres que eran muy celosos de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Ellos verificaban si era cierto lo que Pablo estaba predicando. Eso no es malo, al contrario. Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Cuando alguien nos está hablando de algo, ok, aportamos los versículos. Pero si no estamos claros con esos versículos, leamos todo el capítulo completo, si es posible, 2 capítulos antes y 2 capítulos después. Porque de esa manera se encuentra el contexto de la lectura. ¿Me explico? Se los digo esto porque esa es la manera que nosotros podemos entender y detectar, ¿verdad?, una falsa enseñanza. Un ejemplo, vámonos al capítulo 2 de Santiago o Jacob. Vamos a irnos a... Perdón. Me disculpan, este ejemplo que iba a dar. Vamos a irnos a otro ejemplo, perdón. Que tendría que leer todo el capítulo completo. Yo quiero... Ay, me disculpan. Me disculpan porque este ejemplo lo iba a dar así, por así, ¿verdad? No lo apunté. Pero un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Cuando uno dice que la salvación se pierda, ¿verdad? Hay muchos que citan este versículo
No recuerdo dónde queda, pero muchos dicen, mira lo que sucedió con Samuel. Samuel se fue al infierno. Samuel, el Espíritu Santo lo dejó. Pero miren que el error de doctrina. El Espíritu Santo en la ley termina cuando Jesucristo es crucificado. Ahí termina la ley. ¿Me explico? Ahí empieza el Nuevo Testamento. El cual todo esto, en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo se iba cuando uno, ¿verdad? Desobedecía al Señor. Pero no era que esta persona dejaba de ser hijo de Dios. Porque vemos cuando Samuel, ustedes recuerdan, Saúl fue a hablar con una bruja para buscar a Samuel. Aquí Saúl quebranta uno de los mandamientos del Señor, que era que no debía nadie de consultar a ningún brujo o hechicería, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que no fue Samuel el que vino, que se le apareció, sino que era el diablo. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia, ¿verdad? Porque el Señor afirma claramente, ¿verdad? Y Samuel le dijo a Saúl que él iba a estar con Samuel. Le dijo, Saúl, tú y tus hijos estarán conmigo. Samuel era un profeta de Dios. Entonces Samuel él fue llamado desde el seno de Abraham. Y desde el seno de Abraham vino a profetizarle a Saúl. Ahora otra cosa. No puedo darles el versículo exacto, pero ustedes pueden buscar. Pueden buscar en Google el versículo. Señor, disculpan, lo que pasa es que la conexión está buena. Bueno, recuerden que ustedes pueden buscar en Google, ¿verdad? Ahora tenemos la tecnología, pueden buscar un versículo en Google. Pues si ustedes están como parafraseando, que no somos computadora, ¿verdad? Y esto tampoco es pecado buscar. Cuando busquen ustedes en Google y parafraseen, no importa, les va el versículo exacto. Cuando dice que cuando Saúl fue, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, aún siguiendo a David. Aún siguiendo a David para matarlo. El Espíritu Santo vino sobre Saúl y profetizó. ¿Me explico? Entonces, ¿verdad? Nosotros, si se nos habla de que sí, mira el ejemplo de Saúl, Saúl se fue al infierno. No. ¿Por qué creen ustedes que David no podía matar a Saúl? Ni quiera Dios, dicen, guárdame Dios, si yo tocare al ungido de Dios. El hombre se fija en las acciones. Eso es lo malo que tenemos nosotros. Juzgamos por lo que vemos. Sí, pero es que quería matar a David. Independientemente. Saúl era hijo de Dios. Exactamente, no puedo darlo. Esto se me vino a la mente. Pero pueden buscar ustedes. Cuando Samuel le profetiza a David, estarás conmigo tú y tus hijos. ¿Dónde? En el seno de Abraham. Iban a estar con Samuel, ¿verdad? Pero bueno, pero como se nos explica todo esto, ¿verdad? Se nos enseña, esto es lo que dice Dios. Recordemos la serpiente, ¿qué es lo que hizo? A Jesucristo le dijo, bueno, dice la palabra de Dios que si tú tropezares, vendrán tus ángeles, ¿verdad? A asistirte. Pero Jesucristo le dijo a Satanás, ¿verdad? Le respondió con palabra del Señor. Pero lo que le quiero decir es que Satanás estaba utilizando la palabra de Dios. ¿Me explico? No todo lo que se nos dice es real. Por eso es que tenemos que leer
leamos el capítulo que se nos está enseñando. Si nos da un versículo, leamos el capítulo completo. Si no, leamos 2 capítulos antes o si no, 2 capítulos después, para que entendamos si de verdad se nos está enseñando una sana doctrina. ¿Me explico? Y aquí lo puso 1 Samuel. Julio. Vamos a 1 Samuel 10. Vamos a buscarlo. Gracias, muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Oh. Vamos a ver. Sí, no, realmente no lo tengo marcado. Me disculpan. Bueno, pero bueno, yo lo que quiero, ¿verdad?, que entiendan, ¿verdad? No todo lo que se nos dice, mientras no verifiquemos con la palabra del Señor, nosotros no es malo tener preguntas o incógnitas, ¿verdad? Verifiquemos con la palabra del Señor. ¿Me explico? Verifiquemos. Porque, miren, realmente, otra cosa, se habla que todos los que cayeron en el desierto, Israel, cuando fue sacado de Egipto, dicen que todos los que murieron se fueron al infierno porque no pudieron guardar la ley. Imagínense, ¿qué ser humano puede guardar los mandamientos de Dios? Si para eso no vino Jesucristo. Miren, yo les recomiendo, lean Salmo 105, Salmo 106 y Salmo 107. Si yo les estoy diciendo mentira, ustedes pueden llamarme hereje después de leer estos 3 capítulos. Léanlos completos y oren antes de escribir algo. Pero por favor, humildemente, lean estos 3 capítulos y van a ver que Israel no se perdió. No se perdió. Fueron castigados. Sí, ellos fueron castigados, pero no se perdió, ¿verdad? Muchas gracias, Julio Moya, Moyita. Que el Señor te bendiga. Y mi hermano, el Señor te bendiga, hermano Oscar. Pues, una corta enseñanza, pero quería que tuvieran algo, ¿me entienden?, como base. Esta es una base muy importante que nosotros entendamos para que nosotros podamos ayudar a otros. Porque el mensaje es esto: de salir de muchas, ¿cómo les diría?, herejías que se nos han dado, que lo que hace es, al cristiano no puede crecer porque está en yugo de servidumbre por el legalismo. Y lo que quiere el enemigo es que nosotros no crezcamos y podamos ayudar a otros, ¿verdad?, a ser libres del legalismo y alabar y adorar al Señor libremente, que eso es lo que quiere. Nosotros no hemos entendido. Aquí hay un montón de cosas que el Señor nos enseña. Sí, no robarás, no matarás, no hurtarás, no harás falso testimonio, un montón. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Muchos cayeron. ¿Por qué? Porque solo seguían reglas, no lo hacían de corazón. ¿Me explico? Podemos tener todo esto, pero si nosotros no buscamos y meditamos, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Saben qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros lo hagamos de corazón, no por mandamiento, de corazón, porque si lo hacemos de corazón, entendemos nosotros realmente es Dios. ¿Qué es lo que quiere? Lo hagamos de corazón, sin necesidad de, mire, tengo que hacer esto y esto. Yo puedo hacer un sinnúmero de cosas todo el día, pero
¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Me explico? Amarlo sin dar algo. O sea, que lo amemos libremente. Que lo alabemos libremente. Que ayudemos al prójimo libremente de corazón. Diferente, ¿verdad? A esto le agrada a mi Padre. Voy a honrarlo con esto. Es bonito y se siente uno agradecido, o sea, con agradecimiento, no con esto de que sí, tengo que hacerlo, porque si no me voy al infierno. Tengo que hacerlo porque si no, no voy a pecar. ¿Me explico? Este es el yugo que ha dado el enemigo para que no hagamos lo del Señor libremente, de corazón. Bueno, esto es todo por hoy y espero, ¿verdad?, que el Señor esté bendiciendo su día, recordando, ¿verdad?, siempre, todos los días que abrimos nuestros ojos es una bendición. Esa es la primera bendición que el Señor nos ha dado. Abrir los ojos, tener un techo, tener una cama, donde estar y pensar siempre que si lo que estamos pasando nosotros, hay alguien que está pasando 1000 veces más, peor de lo que estamos viviendo nosotros. Así que el Señor los bendiga en este día y gracias por estar pendiente. Hasta pronto, si el Señor nos permite.